¿Qué se entiende por Internet de las cosas? Consiste en que las cosas tengan conexión a Internet en cualquier momento y lugar. En un sentido más técnico, consiste en la integración de sensores y dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a Internet a través de redes fijas e inalámbricas. ¿Y conoces los componentes fundamentales del Internet de las cosas? Pues bien, de primero tenemos el hardware, que hace que los objetos físicos respondan y que les permitan recuperar datos y responder a las instrucciones. De segundo tenemos al software, que es la habilidad que nos permite recolectar, almacenar, procesar, manipular e instruir los datos. Y por último tenemos la infraestructura de comunicación, la cual es la más importante. Esta consiste en protocolos y tecnologías que permiten a dos objetos físicos intercambiar datos. ¿Cuáles son las características del Internet de las cosas? Entre ellos tenemos el hardware y el software, que es la esencia de lo que es el Internet de las cosas, ya que existen aparatos electrónicos que solo fueron creados para un fin específico, pero cuando se le incorpora un software dentro de él, este aparato tiene nuevas funciones. Conectividad es la parte principal para que se pueda llevar a cabo las diferentes funciones de todo aparato electrónico, que se quiera manipular de forma inalámbrica y a largas distancias. Sensibilidad es la capacidad de poder entender cuáles son las necesidades y poder brindar soluciones adecuadas, ya que los computadores cada vez son más semejantes al ser humano. Interacción se refiere a la capacidad de comunicarse o interactuar con el mundo real. Energía es la fuente de vida para cualquier aparato electrónico. Sin energía, nada funcionaría. Y por último, la seguridad es muy importante tanto en el hardware como en el software. Tomar medidas contra posibles fallos, como también contra ataques por la red. ¿Y cuáles son las ventajas del Internet de las cosas? La facilidad de comunicación e intercambio de datos, la simplicidad en las tareas cotidianas, por ejemplo, activar electrodomésticos por medio de nuestro celular. En la salud, un reloj que nos avise cuándo tenemos que tomar un medicamento o cuál es nuestro ritmo cardíaco. En la seguridad, para monitorear nuestra casa o negocio por medio de cámaras. Y por último, ¿cuáles son sus desventajas? Pues bien, la seguridad, ser vulnerable a ataques cibernéticos, la dependencia, estabilidad de la conexión. Necesario tener una conexión a Internet bastante buena para que el servicio sea estable y eficiente. Y el fácil acceso a información no adecuada. Como conclusión del Internet de las cosas, podemos decir que conociendo el funcionamiento del mismo, se puede saber la gran variedad de ambientes en los cuales se puede realizar este concepto. Por supuesto, la gran cantidad de ventajas que genera el ser humano en cualquier situación de la vida, simplificando en gran medida las tareas por realizar. Básicamente, desde encender una luz o desplegar las persianas por medio de un dispositivo electrónico, cada vez se nota más el desarrollo tecnológico. Muchas de estas cosas tal vez creíamos que no se podían realizar, pero debemos tomar en cuenta los riesgos que esto conlleva, ya que existen algunas desventajas. Entre los principales, la seguridad, ya que al estar todo interconectado a la nube, existe un gran riesgo que nuestra información sea accedida por terceros y que nuestros datos sean utilizados de forma que nos puedan perjudicar. Ahora nos corresponde preguntarnos qué es la virtualización. En términos generales se puede definir como el proceso mediante el cual se abstraen recursos físicos de un computador a través del software. Un ejemplo de arquitectura de la virtualización se basa en un hardware que tiene instalado un sistema operativo anfitrión. Estos dos elementos forman parte del host, que se refiere a la máquina física donde se van a instalar las máquinas virtuales. Encima de esto se encuentra instalado el hipervisor, que es el sistema de virtualización que crea y corre las virtualizaciones. Al hipervisor también se le conoce como monitor de máquina virtual. Luego, las máquinas virtuales, que corren paralelamente sobre la máquina física, son independientes entre sí y pueden correr diferentes sistemas operativos. La virtualización reduce la utilización de hardware, ahorra energía y costes y hace posible ejecutar múltiples aplicaciones y varios sistemas operativos en el mismo servidor. A continuación vamos a ver cuáles son los tipos de virtualización. La virtualización de plataforma hace referencia a que el recurso abstraído es un sistema completo, por ejemplo un sistema o un servidor. En la de recursos solo se abstrae un recurso individual, como puede ser la conexión a red o el almacenamiento.
Un ejemplo son los sistemas RAID. En la virtualización de aplicaciones, estas se ejecutan encapsuladas sobre el sistema operativo, por ejemplo, para ejecutarlas en sistemas en los cuales no fueron implementadas. En cuanto a la virtualización de escritorio, consiste en la manipulación de forma remota del escritorio de usuario que se encuentra separado de la máquina física almacenado en un servidor central remoto. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece la virtualización? La primera es el aislamiento. Las máquinas virtuales son totalmente independientes, por lo tanto, un fallo en una aplicación o en una máquina virtual afectará únicamente a esa máquina virtual. Otra ventaja es la seguridad. Cada máquina tiene un acceso privilegiado e independiente, por lo tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual solo afectará a dicha máquina. También nos brinda flexibilidad, ya que podemos crear máquinas virtuales con características de procesamiento, memoria, disco o red que necesitemos, sin necesidad de comprar una computadora con esas características. Y ahora vamos a ver las desventajas. El principal problema de la virtualización es la pérdida de rendimiento. Como es normal, la ejecución de un sistema operativo y de aplicaciones en una máquina virtual nunca ofrecerá un rendimiento igual y mucho menos superior al obtenido con la ejecución directamente sobre el servidor o el equipo físico. La segunda desventaja es la dependencia del sistema operativo anfitrión, ya que todos los sistemas operativos de las máquinas virtuales dependerán de la estabilidad y de la seguridad que ofrezca el anfitrión. Para la instalación de la máquina virtual, nosotros vamos a utilizar el VirtualBox de Oracle y una distribución de Linux, la última versión de Ubuntu, que la encontramos en la página oficial. Y bueno, entonces para crear una nueva máquina le damos aquí a nueva. Nos dice que tenemos que colocarle un nombre, puede ser Ubuntu Virtual Machine. El tipo de sistema es Linux y la versión es Ubuntu de 64 bits. Luego en siguiente, en esta ventana tenemos que colocarle la memoria RAM que queremos que tenga la máquina virtual. En este caso le podemos poner 2 GB. En esta ventana de almacenamiento en unidad vamos a seleccionar que sea reservado dinámicamente para que se vaya llenando a medida que se vaya utilizando y que no tenga un tamaño fijo. En esta opción nos pide el almacenamiento que queremos que tenga la máquina virtual, lo vamos a dejar en 10 GB. Y ya la máquina estaría creada. Ahora hay que marcarla e irse a configuración. En almacenamiento hay que seleccionar la imagen ISO del sistema operativo que tenemos descargado. Entonces le vamos a dar acá en el disco donde dice agregar unidad óptica. Y vamos a darle a seleccionar disco. Entonces nos vamos al escritorio, que es donde lo tenemos. Acá está. Le damos a abrir y ya está montada la imagen ISO. Ahora nada más hay que darle a aceptar e iniciar la máquina. Bueno, una vez que haya cargado, seleccionamos el idioma, que en este caso es español, y le damos a la opción de instalar Ubuntu. Aquí nos pide la disposición del teclado, lo vamos a dejar en español. En esta ventana de actualizaciones y otro software nos pide qué tipo de instalación quisiéramos utilizar. Nosotros le vamos a seleccionar una instalación mínima que solo nos va a instalar el navegador y unas utilidades básicas del sistema. Y en otras opciones, aquí en descargar actualizaciones al instalar Ubuntu, es para
apenas instalarlo, actualizar a la última versión. Vamos a seleccionar una instalación mínima para que solo nos instale el navegador web y las utilidades básicas. Vamos a dar a instalar. Esto eliminará todos tus programas, documentos, fotos, música y demás archivos en todos los sistemas operativos. Como es en una máquina virtual, eso no afectará al sistema de Windows, entonces le damos a instalar ahora. Y aquí le damos a continuar. Nos pide la zona horaria. Si es Costa Rica. Un nombre de usuario. Y bueno, como podemos ver, ya la instalación terminó y nos pide reiniciar ahora. Bueno, en esta parte nos pide que removamos el medio de instalación. Eso quiere decir que nos está pidiendo que quitemos el disco de instalación. Entonces nos fijamos en dispositivos, en unidades ópticas, y corroboramos que ninguno de los discos esté colocado, ¿verdad?, en la unidad. Por lo tanto, le podemos dar Enter. Bueno, y una vez que haya terminado de cargar el sistema operativo, nos presenta a los usuarios y en este caso seleccionamos el de nosotros, José, y ponemos la contraseña para acceder. Y finalmente nos muestra el escritorio de Ubuntu. Entonces, como vemos, nosotros lo pedimos solo con las aplicaciones básicas, navegador y funciones básicas. Y aquí nos salen las novedades del sistema, ¿verdad? Nada más siguiente. Y ahora podríamos probar una aplicación, por ejemplo el navegador Firefox. Vamos a ponerlo en full screen. Y como vemos, funciona correctamente. Para apagar la máquina virtual nos podemos venir acá, darle cerrar, apagar. Y bueno, a modo de conclusión, podríamos decir que instalamos de forma exitosa Ubuntu en el sistema operativo anfitrión, en este caso es Windows 10, y utilizando el VirtualBox de Oracle.
En este caso, la virtualización se lleva a cabo con un tipo de hipervisor tipo 2. Eso quiere decir que entre el hardware del equipo anfitrión y las máquinas virtuales existe un sistema operativo anfitrión. Luego, durante la investigación nos dimos cuenta que la virtualización se vio influenciada, o el crecimiento de esta se vio influenciada por la necesidad de las empresas por adquirir nuevo hardware, y que bueno, recurrieron a la virtualización para obviamente ahorrarse recursos y ahorrarse energía, que también es una de las ventajas que ofrece esta tecnología. Como una de las principales desventajas vimos que la virtualización a veces puede tener bajo rendimiento, y eso es obvio debido a que una máquina virtual no puede dar la misma capacidad, no puede tener la misma capacidad que una máquina física y que funciona al 100% con los recursos directamente obtenidos desde el hardware.